Pues entonces, vamos al texto que les traje, porque entonces pasamos al tema que es sintaxis. Esto de artículos es morfología. La practicaremos en este texto un poco y con otro ejercicio cuando veamos tercera declinación, para que vean, para que tenga más grado de dificultad, por supuesto. Sí, claro. Entonces este texto tampoco tienes para que los vean. Fíjense muy bien. Antes de empezar, vamos a leer palabra por palabra porque no hemos practicado la lectura. Y ahí donde vean un artículo, me lo señalan para ver si lo reconocen. Sí, pequeñas palabritas que tienen taus. Entonces vamos a empezar todos juntos, aunque sea sílaba por sílaba. Tántalos en to, artículo, ¿verdad? Artículo. Jaide. Vean cómo jaide y to no se parecen en las terminaciones, pero les aseguro que van juntos. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a revisar. Y luego esti, kai, ekei, petran, men, egei, hiper, tes, artículo, ¿verdad? Tes, kefales. ¿Sí? No a todas las palabras les pone artículo griego. Sí, a veces es a discreción y a veces sí es para ayudarnos. Pero como en este caso no tenía el menor sentido. Y luego sí dice el limne de Baditsei, Kai, Peri, Ton, Omon. Artículo, ¿verdad? Otra vez, Y ahí sí se parece mucho a la palabra que decía. Omon. Omon. No, ton. Ton, Omon. Ajá, luego Dendra, Metá, Carpón, Calón, Kai, Aftonon, Blepei. A la EI, acuérdense que cuando hay un apóstrofe es porque perdí una vocal y eso indica que leo junto a la que viene, la palabra que viene, las pega. Entonces, a la EI, ácitos, kai, apotos, menei. G, artículo, ¿ven? G, gar, limne. ¿Qué es limne? Limne, un laguito. Y luego jote, buletai, pinei, autica, xerai netai, ta, de, dendra, ei, tus, carpus, buletai, estiei, meteoritzetai, mejri, tú, artículo, ¿verdad? Tú, ya se nos pasó el de arriba, el tus, carpus, y otro más arriba, ta, ¿verdad? Y aquí otra vez, tú con uranú, sin, tois, artículo, carpois. Sí, es un texto que tiene puras palabras de la primera y segunda declinación. Sí, pero ya pronto vemos la tercera. Ahora sí, ¿qué sigue, muchachos? Para avanzar en griego. Nosotros hemos visto puras oraciones aisladas, que son hechas nada más con fines didácticos, les decía yo, para que aprendamos la estructura básica, que es el verbo, y del verbo sujeto, objeto directo y los complementos que sobran al último, ¿sí? Complemento determinativo, complemento circunstancial y complemento objeto indirecto, como los últimos complementos que voy a analizar, porque hay que centrarse siempre en esta triada de verbo con su sujeto y su objeto directo. ¿Sí? Bueno, eso no va a cambiar nunca. Pero yo, ¿cómo llego a eso? Si tengo aquí un texto de tantas palabras, ¿dónde busco el sujeto, el verbo? ¿Qué hago? ¿No? Parece caótico cuando yo enfrento un texto, pero en realidad un texto es la suma de muchas oraciones, ¿sí? Entonces
antes de yo poder analizar el verbo con su estructura básica, que es el sujeto y objeto directo, antes de eso debo yo añadir un paso previo, que es la separación de oraciones. ¿Sí? Para eso es muy fácil. Para eso recurro a varios elementos. El más fácil, el más evidente, los signos ortográficos. Todos los signos ortográficos me van a hacer separar oraciones. Así que ustedes lo que van a hacer es separar ahorita con un lápiz, ¿no? Una pluma, ahí donde vean signos ortográficos. Comas, puntos. Ajá, comas, puntos, punto y coma. ¿Sí? Pero todavía sigue siendo muy poco. Sí, van a ver. Pero ustedes separen, hagan un corte. Y siempre uno escribe el texto así completo y luego uno lo separa en oraciones en su cuaderno para que sea más didáctico y luego lo vuelve uno a juntar ya analizado y estarán aprendiendo griego. ¿Sí? Es decir, cuando lo hayamos analizado por separado, volvemos a esta fotocopia chiquita y lo vamos a poder leer y entender directamente de este griego. Pero primero hacemos el trabajo previo de análisis. ¿Sí? Lo que subrayaste que es Son los verbos. Ajá. Entonces así nos quedan como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Como 8. Y si se fijan, hay como 11 verbos, quiere decir que todavía nos faltan cortes. Entonces, aparte de los signos de puntuación, esto hay que anotarlo muy, muy claramente. Aparte de los signos de puntuación, vean, para separar, sí, el paso previo, tomamos en cuenta signos de puntuación. Número 2, conjunciones. Conjunciones. Vean, esta es información muy importante, básica, que nos va dando un poquito de método, ¿no? A nuestro análisis. Ahora, las conjunciones, ya podemos ir anotando las que son ei, jotan, joti, jos, no son muchas, China, pues esas. A ver si aquí hay alguna más. Ajá, me falta jote también. ¿Sí? Todas estas palabritas tienen la categoría de conjunciones. Las conjunciones son aquellas que nos ayudan a introducir una oración nueva, ¿sí? Que se liga con la anterior. Si no, tendríamos que usar telegramas, ¿no? Yo fui a la escuela, coma. Mi mamá me llamó, coma. En cambio digo, yo fui a la escuela porque mi mamá me lo pidió, porque mi mamá me lo pidió. ¿Sí? Entonces, para unir dos ideas uso conjunciones. Si no, nada más diría, fui a la escuela, punto, mi mamá me lo pidió, punto. Entonces esas son las conjunciones. Cuidado porque todas son palabras muy chiquitas, si se fijan, hay que aprendérselas y no confundir, por favor, de ninguna manera con las preposiciones. Acuérdense que las preposiciones también son palabras muy pequeñitas, pero que las preposiciones nos sirven para hacer complementos circunstanciales. Sí, es muy diferente. Entonces no pierdan
pierdan de vista estas y sabrán pues que nos sirven para cortar. También hay un último recurso, que es los pronombres relativos. Esos pronombres relativos, que es un tema que todavía no vemos, ¿verdad? Son los que en español llevan la conjunción que hay un artículo. El niño, el que vino ayer, me pidió que lo ayudara. ¿Sí? Entonces, siempre que hay un pronombre relativo, esa hay una oración nueva, a fuerza. Y en griego es muy importante esta oración, sin embargo, ahorita no la vamos a trabajar. ¿Sí? Por eso ahí no habrá ningún pronombre relativo, para que no se confundan todavía. Sí, es poquito a poquito, pero sí anoten de todas formas ya la información que nos sirve para cortar, para que esté toda junta. ¿Sí? En caso de que nos saliera un pronombre relativo, yo les diría este es un pronombre relativo. Sí, pero todavía no es pertinente ese tema. Pero hay una tabla de qué, quién, por quién. Claro, claro. Es como, se parecen a los artículos, como les decía ahorita. A diferencia del artículo, morfológicamente hablando, el relativo, pronombre relativo lleva acentos. Esa es la diferencia. ¿Sí? Y se usan mucho, ¿verdad? Nos gusta mucho esa oración. Ahora, hay una conjunción que me está fallando ahí, que no la estoy poniendo a propósito al final, que es la proposición más importante, cae. Porque la estoy dejando al final por lo siguiente. La conjunción. Ajá, conjunción. Ajá, sí, esos pronombres no, ¿verdad? Este es otro. Ahí cae. Y lo que hay que tener en cuenta con la conjunción cae es lo siguiente, muchachos. No siempre nos ayuda para cortar. El CAI tiene dos opciones. A ver, ustedes voltean a ver el CAI. Si lo que tiene a la derecha y lo que tiene a la izquierda, morfológicamente hablando, como sustantivos, se parecen, es decir, yo le echo una mirada rapidísima cuando estoy haciendo el trabajo previo de cortar en oraciones, veo un CAI, ahí sí tengo mucho cuidado y reviso, a ver, si yo tengo el CAI y aquí tengo un dativo y aquí tengo otro dativo, no importa si uno es femenino o uno es masculino, pero son dativos, cuidado, el CAI no me está ayudando para separar, está haciendo simplemente una hilación de palabras, un enlistado, ¿verdad? Como cuando digo compré manzanas y peras. Ese I no me sirve para separar. Ese es I entonces. Ese sí. Ahí ese CAI no separa, muchachos. En cambio, y aquí les va a tocar un ejemplo. El CAI sí separa, ¿sí? Cuando yo veo, y aquí tengo algo que parece un verbo, y acá un sustantivo, o aquí nominativo y acá dativo. Ahí a fuerza el CAI nos sirve para separar. ¿Qué significa? Que ahí mismo le pongo el corchete, porque quiere decir que el CAI introduce una nueva oración. Ahí sí me está sirviendo como este listado de conjunciones que les puse aquí. ¿Sí? Pero se ve rapidito. Si ustedes están viendo el texto y encuentran el CAI, dicen, ¿hay una nueva oración o no? Volteo rápido a la derecha, a la izquierda, dos dativos, no, me sigo. En cambio, veo el CAI, pues sí, aquí hay un verbo, acá hay otra cosa, sí, es una nueva oración y me sirve para separar. ¿Sí? Entonces es con la que hay que tener cuidado, con la de CAI. Todas las demás conjunciones, siempre, y eso sí les indico, inician, muchachos, una nueva oración. Es decir, el corte se hace antes de la conjunción. Como en español, esas conjunciones son Gina, por ejemplo, ¿para qué? Aquí empieza la oración, porque yo digo en español, espero verte para que me pagues. Son dos ideas, ¿ven? Espero verte es una idea para que me pagues. Y cómo junto las dos con un para qué, es una conjunción. Y ese para qué, como conjunción que es, inicia la nueva idea. Sí, igual en griego, inician la nueva idea.
¿Sí? No es... ¿Qué significa? Ei significa sí. Sí. Sí como condicional, ¿eh? Si vienes, te regalo un chocolate. ¿Sí ven? Une dos oraciones. ¿El que sigue? J significa cuando. J significa qué o por qué. Las dos posibilidades, como completiva o como causal. Porque, perdón, no por qué. ¿Por qué o por qué? ¿Por qué? Perdón, porque. Sí, estoy pronunciando mal. Porque quiero. ¿Sí? No lleva acento. Ajá, no. Es la... Porque la otra. Jos significa también ¿qué? O significa también cómo. La otra para qué, ¿verdad? Gina, ¿para qué? Jote también significa cuándo. Y Kai significa y. ¿Cuándo es de pregunta o No, también afirmación. Cuando vengas, te regalo un chocolate. ninguna pregunta? ¿Cuál jote? Jote también. Ajá. Sí, entonces este textito nos ayuda mucho por eso, porque tiene estas oraciones que se llaman circunstanciales, ¿sí? Que siempre son introducidas por conjunción. Perdón, después de Gina era... Jos significa cómo o qué, también significa qué. Pero hacia abajo. Gina, jote, ¿A las dos significa lo mismo? ¿cuál? Este significa cuándo, como este. Es este texto, no. Este también. Ándale, eso pasa. Gracias. Venga. Bueno, ahora sí, con base en estas conjunciones que ya tenemos, sigan cortando para ver si les ayudo. Muchas veces antes de la conjunción ya hay una coma, entonces ya no nos sirvió porque ya habíamos cortado. Sí, pero vamos a ver. Yo creo que esas van a ser así para cortar. ¿Cómo cuál? En el primer Kai, del lado derecho. Ah, no, ese es un adverbio. Tiene la cosita. Encima, ¿cómo se llama? Ah, acento circunflejo. Ajá. Ya no sé qué es. Ajá, no, pero no es por eso, no es por el acento. Ya debería ser EI sin de verbo, ¿no? Ah, ya te entendí lo que quieres decir. De la derecha. Ah, bueno, es cierto. El primer kai, la palabra ekei es un adverbio. Y la palabra esti. A ver, muchachos, para cuestiones de que nos entendamos, Vicente, César, vean, cuando yo tengo un texto, los verbos los subrayo para que vean qué importantes son, ¿no? Para que ustedes los empiecen a reconocer, porque todavía en morfología del verbo nos falta tiempo para verlo, ¿verdad? Todavía no podemos, o sea, todavía nos falta tercera declinación. Ahora, las preposiciones son esas pequeñas palabras variables, fíjense, son invariables, pero son muy importantes. Las preposiciones yo las encierro. ¿Por qué? Porque quiero que noten que lo que le sigue hace un complemento circunstancial. Esa es una información. Complemento circunstancial es una función sintáctica al interior de la oración, una función menor. Pero el hecho de que yo tenga la preposición ahí, pues me ayuda porque me dice, la palabra que continúa junto con la preposición es un circunstancial. Ya ni lo tomes en cuenta como nominativo sujeto, como objeto directo, ya no, ya es un circunstancial, es un regalo, para que no tengas que estar buscando en tus tablas de morfología. ¿Sí? Cuando yo les diga, es una conjunción, exclusivamente es para cortar oraciones, para el paso previo. Después de eso, las podemos hasta tachar si es necesario, porque no nos sirven más que para la traducción. ¿Sí? Y para esto que les estoy diciendo. Número 3, los adverbios. Los adverbios, muchachos, eso sí, de entrada, todos, yo los tacharía de entrada para que noten que no se analizan y que solamente son para la traducción y que no nos sirven para nada, ni siquiera para introducir oraciones. Y entonces se me pasó a decirles, vamos a hacer eso. La palabra en
Voy a leerles. Tántalos en. En es conjunción, preposición. Enciérrenla. En. Vean para qué nos sirve. Luego sigo. Toa, haide, esti, kai. Ekei. Adverbio. Táchenlo. Adverbio. ¿Cómo identificamos los adverbios? No, son de memoria. Ok. Ajá. Entonces, por eso, fíjense las conjunciones, qué poquitas son. Uno se las puede aprender fácil, ¿sí? Y los adverbios, en todo caso, son los menos fáciles de distinguir, porque hasta las preposiciones también son fáciles. Y luego, Petran. Men, ¿ven el men? Táchenlo, porque ese todavía es menos que un adverbio, es una partícula que no tiene ni siquiera traducción, que los griegos utilizaban simplemente para darle una hilación a su texto, porque no tenían signos ortográficos de puntuación, pero esa todavía menos. Y luego egei, ese es verbo, y luego hiper, preposición, la encerramos. Hiper, ajá. ¿Ven cómo todas las preposiciones pasan, las pueden reconocer porque formulan una palabra en español y la tienen compuesta? Hipérbole. Eres hiper grandiosa, ¿no? Que nos encanta hacer el hiperactivo, ajá. Y luego tes, kefales. Y luego en preposición. Limne y luego de la tachamos porque es una partícula menos que adverbio. De baditse. Kai, peri preposición de periférico. Ton, omon, dendra, meta preposición. Y la encerramos, es importante. Carpón, calón, kai, aftonon, blepei. Alaei, bueno, ala es una conjunción que me pasó, pero es muy al o ala. ¿Sí la pierde la alfa o no? Es muy suave esa preposición. Es como les diré, casi como como hacemos nosotros nuestras palabritas estas de ¿cómo le decimos? Como muletillas, exacto. No es propiamente una conjunción, sí, pero bueno, igual la tomamos en cuenta. Pero ¿esto qué es conjunción? Sí, conjunción nos sirve para cortar, en todo caso, ¿verdad? Pero aei, que es la que sigue, la tachamos, es un adverbio que significa siempre. Ahorita, después vemos los significados. Aei. Adverbio, ese lo tachamos. Ácitos kai, apotos menei. Ge, gar, limne. La palabra gar también la tachamos porque también es partícula, fíjense, todavía menos que un adverbio. Simplemente no, hagan de cuenta que no existen. Visualmente no deberían estar ahí. ¿Sí? Significa, ese es como peor como nuestra muletilla, pues. Pero es más, ni la traducimos el gar, porque son unos recursos que tenía la lengua griega ante la falta de signos de puntuación, ¿sí? Pero casi no se traduce. En cambio, jote, pues ya vieron que es conjunción. Buletai, pinei. Autica es un adverbio. Autica, o sea, también lo tachamos para que vean que solamente nos sirve para la traducción, ¿sí? No como las preposiciones. Xerainetai. Ta, de, dendra. El de, otra vez, es otra partícula, la misma que ya nos había salido. Partícula quiere decir que no tiene ningún valor. Ei, tus, carpus. Ei, ya vimos que es una conjunción, ¿verdad? Nos sirvió para introducir oración. Buletai, estien. Meteoritzetai, mejri. Mejri es una preposición. Ajá, mejri. Las preposiciones las encerramos porque lo que viene a continuación le pertenece haciendo un complemento circunstancial. Y luego, tu, uranu, shin. La palabrita shin es otra preposición. ¿Cuál? Shin. Esa chiquitita. Shin, tois, carpois. Significa que tois, carpois va con ella, ¿verdad? Haciendo un complemento circunstancial. O sea, ya son ayudas en el texto. Son ventajas. Entonces, lo que quiero es que se den cuenta
como un texto, claro, mientras más práctica hay, más rápido se va haciendo esto, pero siempre un texto necesita preparación, como esta. Preparación significa rápido, elimina los adverbios, no te interesan, conjunciones para cortar, ¿sí? O sea, mientras más rápidos porque ya hay más práctica, ¿no? O más habilidad, pero inevitablemente se hace una preparación, aunque sea mental, ¿sí? Siempre. ¿Sí? Y ya después, mientras más rápido, pues se nota más natural la lectura. Sí, pero es inevitable hacer la preparación y que ya ven lo que significa. Por eso un texto puede estar todo tachado, pero siempre requiere trabajo de cuaderno, siempre. Hay que pasarlo al cuaderno, siempre. Entonces ya que está ahí, ya tienen entonces los famosos, ya tienen ahí un CAI, que ya les planteó si les sirve para introducir oración o no. Ustedes díganme el primer CAI. Tántalos en Tojaide Esti, y luego viene un CAI. ¿Ese CAI me sirve para introducir oración o no? Sí, porque para empezar, lo que tengo a un lado es un verbo y lo que tengo al otro es un adverbio, categorías de palabras distintas. Significa que ahí empieza otra oración, fíjense. Ahí cortan. Este es el verbo, ¿no? ¿Cortas antes o después del CAI? Antes. Sí, vean aquí, es antes. Siempre la conjunción, el corte es antes. La conjunción. Antes del verbo entonces. No, antes de la conjunción. Perdón. Antes de la conjunción. Se quedaría, empezaría en esa segunda frase como calle. Exactamente. La conjunción siempre es el inicio de una nueva oración. ¿Sí? Y fíjense cómo ahí sí nos sirve estos tres elementos para cortar, porque ahí el copista no le metió ninguna conjunción. ¿Sí? Entonces hay que tener este segundo y luego el otro tercero que veremos más adelante. Ahorita no viene al caso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro CAI en donde, en la tercera sílaba, en la tercera línea. La segunda. Ah, cierto. ¿Qué tienen a un lado? Baditkai, un verbo, y al otro lado tiene una preposición. Quiere decir que sí nos ayuda a cortar. Fíjense qué importante. Y distinguir cuándo sí y cuándo no. Seguimos y en la tercera línea hay otro CAI. Y vean eso, que son idénticos, ¿se fijan? Calón, aftonon, termina igual, ambos son genitivos. Quiere decir que ese no lo cortan, lo ignoramos. Es simplemente un i, ¿no? Un listado. Muy bien. Seguimos y vean el CAI, ácitos, CAI, apotos. Fíjense cómo terminan igual, os y os. Quiere decir que lo ignoramos, ¿verdad? Es un listado. Sigue. Y creo que ya no hay otro. ¿Sí? Entonces vean cómo este texto nos sirve para practicar estos pasos previos de los cortes, incluida la conjunción que nos puede sacar un poquito de esto, que es la conjunción CAI. Aquí están las dos posibilidades muy claras, ¿se fijan? Entonces eso es todo lo que hay que saber. Ya está cortado el texto. Quiere decir que ya podemos empezarlo a trabajar. Además ya eliminamos adverbios, ya cerramos preposiciones, ya tenemos mucho avance. Sin embargo, no hay que emocionarse. Nunca perdemos la cabeza, digo yo. Y uno llega a su oración. Vamos a leer la primera, ¿cómo quedó? Tántalos en to haide esti. ¿Sí? Fíjense cómo está casi hasta español. Sin embargo, para fines de la práctica, lo analizamos. ¿Dónde está el verbo? Esti. Todavía no reconocen morfología, yo se las tengo que decir. Es un verbo que está en tercera persona del singular. Es un verbo en singular. ¿Por qué no lo distinguen si yo les dije que es ei? Porque no todos los... yo les dije lo más simple, un verbo totalmente regular en tiempo presente. En cambio, estamos con el verbo más irregular que existe en cualquier lengua, el verbo ser o estar. También en español es totalmente irregular. Sí, por eso no tiene terminaciones como las que reconocemos. Pero yo les digo que es un verbo en singular. ¿Para qué les digo eso? ¿Qué paso sigue? El sujeto, que deberá estar en caso nominativo. De la palabra tántalos, miren, ahí la tenemos muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una preposición que ¿qué nos dijo desde el principio? Nos dice la palabra que sigue, que es haide, que tiene un artículo, ¿verdad? Que nada más es un añadido,
le pertenece haciendo un circunstancial. Es decir, en mi Haide que tengo yo, dice la preposición, no busques tu sujeto porque somos circunstanciales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos ayuda? Porque qué maravilla, nomás nos queda una palabra, tántalos. Entonces yo busco si tántalos tiene terminación de sujeto nominativo. Y si la tiene, ¿ven? Entonces se me va facilitando la cuestión morfológica en la medida, ¿no? A ver, yo tengo un verbo en singular, necesito un nominativo sujeto en singular. Yo tengo aparentemente dos sustantivos, tántalos y Haide. Pero Haide está tomado por la preposición en. En la segunda. Ya la encerramos. Y la preposición dice conmigo, o sea, con lo que yo tengo enseguida no te metas porque es mío, haciendo un circunstancial, o sea, nos está dando un regalo, nos dice, aquí ya no vas a complicarte, ya soy un circunstancial. Entonces ya nomás nos queda una palabra para que sea nuestro sujeto, tántalos. Entonces es más fácil buscar en las tablitas, ¿sí? En mi morfología, que la terminación sea denominativo. Y si lo es, ¿verdad? Entonces ya lo tengo. Acuérdense que tienen que sacar cada oración en su cuaderno. ¿Sí? Si quieren, si escriben rápido para que no se nos vaya pasando y se vayan a su casa y se les borre toda la información. Ahorita pueden escribir la número 1, tántalos en Haide esti. Y fíjense cómo hasta ahí. Esa es la número 1. Verbo en singular, sujeto en singular, y lo que nos sobró ya lo teníamos adelantado, que es un qué. No, lo que tenemos en Haide. Circunstancial, ya lo habíamos preanalizado, por decirlo. Haide la vamos a revisar ahorita también, porque es a propósito de los artículos que vimos como primera parte de esta clase, la parte morfológica de los artículos. Hasta esti, ¿verdad? Sí, la primera es hasta esti. En Haide. Ahorita que analicen. Hasta Haide nos quedamos, ¿no? Hasta Haide esti. No, el verbo está incluido en esa oración. ¿Sí? Si yo tengo una preposición, lo que está a continuación es parte de la preposición. Y lo que está a continuación, quiero decir el sustantivo. Porque el tema que vimos ahora previamente de los artículos, en ese tema dijimos los artículos no valen. Es como si no estuvieran visualmente. Solo nos sirven para matizar algún accidente gramatical del sustantivo, nos sirve para aclarar algún accidente gramatical, pero son simples acompañantes. ¿Sí? Entonces siempre con la vista hay que pasarlo de lado, ¿no? De largo. En Haide yo me voy hasta Haide. El artículo no me sirve mucho, son acompañantes, son pegostes del sustantivo. ¿Sí? Sin embargo, para la cuestión morfológica que estábamos viendo, quiero que noten lo siguiente. Si yo veo Haide y analizo la E, recuerden, todo lo que tiene iota, suscrita o no, es dativo. Si yo tengo etas, significa primera declinación femenino y singular, ¿verdad? Yo creo que es un dativo singular femenino. Y nada más volteo al artículo para confirmarlo. Pero el artículo me va a hacer un poco de ruido en esta ocasión. ¿Por qué? Porque vean su artículo. El artículo es de dativo singular masculino. ¿Qué significa que tengo que hacer? El artículo manda y tengo que hacerle una corrección al sustantivo. ¿Qué significa? Que es masculino. ¿Por qué? Porque hay palabras de la primera declinación masculinas. Sí, y la mayoría son nombres propios. Entonces, pero vean, realmente el artículo en estos casos solamente me aclara el género, es algo muy menor.
Me ayuda mucho más cuando me aclara el caso, ¿verdad? Eso sí es importante. Pero entonces este es un buen ejemplo morfológico de para qué sirven los artículos y de cómo no necesariamente los artículos terminan igualitos a la palabra que le sigue. Sí, existen todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Pero el artículo manda, siempre. Y entonces ahí está. Y lo que dice en español está muy fácil. Y ustedes ya saben. ¿Cuál es el orden de traducción? Sujeto, verbo, objeto directo. Obviamente es un orden muy escolar, ¿verdad? Muy de primaria, muchachos. Pero solamente para fines didácticos, yo así les pido que lo hagamos para que nos quede muy claro que también es el orden que buscamos después respecto al verbo, el sujeto y luego el objeto directo, ¿sí? Aunque después en una segunda traducción o más adelante ya hagamos más natural el español. Más natural el español significa que nosotros, yo les decía, nos encanta poner el sujeto después del verbo, nos gusta muchísimo, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo aquí literal. Sujeto, verbo, objeto directo. Vieron que ya ni siquiera me pregunté por el objeto directo, ya no tenía palabras para preguntar ni siquiera. Sí, ya ni siquiera valía la pena. Bueno, pues seguimos en la traducción. Palabra, sujeto, Tántalos. Tántalos, un personaje, ¿verdad? Verbo, esti. Está. En Tohaide, ¿en dónde está? En el Hades. Haide significa Hades. Hades, sí, como en el sí, se traduce Hades porque no es exactamente el infierno, ¿verdad? Los cristianos. Es una región subterránea que consideraban los griegos que vivían los muertos. Ajá. En el Hades. De hecho, donde viven los muertos, nos enterramos, pasó. Bueno, sí, abajo, ¿verdad? Sí, es cierto. Ah, pues claro, pero no exactamente con la idea del infierno, ¿no? Del diablo y todo eso. Entonces, Tántalo está en el Hades. Entonces, en griego los verbos siempre van a ir al final de la oración. No, no siempre. No, están totalmente desordenadas. Ninguna. No, hombre, completamente arbitrario, ajá. Sí. Paso los verbos entonces. ¿Cómo? La gramática española tenemos agrupados los verbos a un momento que a partir de Claro, exactamente. Así es. Sí. Ajá. Entonces los verbos todavía no los pueden reconocer, ¿verdad? Pero poco a poco. Sí, entonces Y así como está, Hades es un sustantivo, porque es con sí. mayúscula. Sí. Ajá, bueno, es un nombre propio, pues eso está con mayúscula. Ajá. Es una zona, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la otra que llega Kai, Ekei, Petran, Men, Egei, Hiper, Tesquefales. Sí, esa es la segunda, la pueden escribir. Donde ya tachamos Ekei y donde ya tachamos Men y encerramos Hiper, que va a ir con Tesquefales, la tenemos también bastante fácil, nada más nos sobró una palabra. Sí, entonces ahorita la escribe. Hasta que fales, ¿verdad? Hasta que fales, que es la coma. Esa es nuestra oración número 2. Entonces se van dando cuenta que simplemente estamos analizando oraciones por separado. Y me olvido de la anterior, Siempre que analizo la nueva, empiezo desde el principio. Otra vez, verbo, sujeto, objeto directo. Cada una es una repetición constante. ¿Ya la tienen escrita en su cuaderno? Sí. ¿Ya tacharon Ekei, Men? ¿Ya encerraron Hiper, Tesquefales? Como circunstancial por la preposición. ¿Qué les queda? Nada más les queda el verbo y una palabra, ¿se dan cuenta? Sí. Ok, pero entonces vuelvo a empezar. Yo necesito un sujeto para el verbo en singular, Egei, perdón, y objeto directo. Pero nomás tengo Petran. ¿Petran parece sujeto o parece objeto directo?
Ajá. AN, ¿verdad? Acusativo, objeto directo. Ajá. Así es. Entonces, ¿dónde está el sujeto? Ya no tengo ninguna palabra. Debe estar en la anterior. Está implícito, decimos está implícito. ¿Sí? Ajá, que será el mismo anterior. Están hablando de Sí, exactamente. En todo caso no me preocupa. Cuando no está el sujeto, claro, yo debo buscarlo. Pero cuando es tan evidente como aquí, donde ya hay una preposición haciendo circunstancial y donde hay una petran acusativo, pues no me preocupo, el sujeto ya se me dijo, ¿de acuerdo? Los sujetos pueden ir implícitos, o como en la oración anterior, hay oraciones sin objeto directo, pues claro, sí, pero uno siempre lo busca de todas formas. Entonces quiere decir que ya tengo una oración quedó bastante simple, un verbo, sujeto implícito, objeto directo y un circunstancial. ¿Sí? El circunstancial es hiper, tes, kefales. El artículo de kefales es tes. Se fijan que ahí no hay problema, ni siquiera debió estar ese artículo. Sí, no nos aclaró nada. Sí, son arbitrarios también. Pero entonces ya podemos traducir. ¿Cómo traducimos? Fíjense. La partícula men, en tanto que es partícula, la ignoramos, no se traduce, intraducible. Pero entonces el ekei es un adverbio que se traduce lo más cercano posible al verbo. ¿Sí? Entonces empezamos nuestro orden: sujeto, verbo, objeto directo. Como no tengo sujeto, me voy directamente al verbo. Si quieren repetir, ajá, sí, tántalo o él, ¿qué hace? Ejei, ekei, o sea, verbo con su adverbio. Ejei, verbo, significa tiene. ¿Qué tiene? Petran, ¿qué tiene? Petran, una piedra. Petran, ajá, el nombre Pedro es una piedra. Petran. Pero el ekei, ¿qué Y ekei es un adverbio que significa allí. Ajá. Tiene una piedra allí. Tiene una piedra allí, ¿no? Tiene allí una piedra. Exacto, acuérdense que no les cause los adverbios que sean lo que menos los mortifique, porque luego a veces nos quedamos así con que ¿dónde pongo el adverbio? No, traduzcan primero si quieren lo primero y luego le meten el adverbio donde naturalmente el español nos lo pide. ¿Sí? Entonces la frase dice tántalo, ahí está supuesto. ¿Qué hace? Tiene, ¿qué tiene? Una piedra. Y luego le incorporo ekei. ¿Dónde se lo pongo? Allí tiene una piedra, o sea en el Hades. Allí tiene una piedra. Me sobró un circunstancial. Hiper, tes, kefales. Hiper significa sobre. Kefales, donde viene cefalea, encefalítico, cabeza, ¿verdad? Sobre la cabeza. Es el suplicio, ¿verdad? El famoso suplicio de Tántalo que le puso Zeus. Sí, entonces díganme si hay alguna duda. Acuérdense una cosa, fíjense una cosa. Yo dije tiene una piedra. Se vale hacer este artículo, el poner el artículo una, en la medida en que en español se necesite. ¿Sí? Al traducir, ajá. Porque en el griego no los tiene. Díganme si en esta segunda oración hay algo que no les quede claro. ¿No? La oración que tiene todo, ¿verdad? Bueno, sujeto implícito, pero está bastante normal. Y seguimos. La otra es hasta Calón, ¿verdad? Cortamos. Ay, no. No, antes. Hasta Baritzei. En Limne de Baritzei, vean qué maravilla, que de un texto grande estamos analizando chiquititos, fragmentos chiquititos, o sea, oraciones. ¿Por qué? Porque cada verbo equivale a una oración. Ahí donde hay verbo implica que hay una oración nueva y le debo volver a preguntar todo: sujeto, objeto directo y lo que le sobra. ¿Sí? ¿La escribieron? Entonces vean, esa ya de entrada. No, hasta Baritzei.
A ver, cuidado. En limne de Baditsei. Hasta ahí llega la oración. ¿Por qué? Porque tengo un kai. Sí, claro, hay un kai dice. Claro. Tengo un kai que sí me sirvió para introducir una oración nueva. ¿Sí? Pero entonces no hay otra vez. No hay sujeto ni hay No hay objeto directo, ajá. Otra vez. Sí, eso sucede también. ¿Sí? Aunque yo se lo busqué. Pero aquí afortunadamente es muy evidente que hay un circunstancial y ya, que no me preocupe. Hay un circunstancial, ¿por qué? Porque tengo una preposición que me dice que la palabra que sigue, limne, le pertenece, haciendo un circunstancial. Entonces, otra vez, sujeto, supuesto, tántalo. ¿Qué hace? Entramos con el verbo, badite. Badite significa camina, camina. ¿Dónde camina? Fíjense, en limne, en un pantano. Limne significa pantano, que no es la misma. Ah, no es cierto, en un lago, perdón, en un lago. Confundí con limen. Limne es un lago. Ajá. ¿En un lago? Lago, ajá. Limne, un lago, o sea, una cosa con agua. Sí, está caminando por ahí con esa piedra, ¿no? Y ya, vamos a hacer la última, muchachos. Aunque está muy larga, fíjense. Omon, dendra, metá, carpón, calón, kai, aftonon, blepe. Pero empezamos con Kai, ¿no? Ajá, desde Kai, fíjense. Kai, peritonomon, dendra, metacarpón, calón, kai, aftonon, blepe. Vean, es larga la oración, Sí. pero si ya notaron, fíjense bien, tenemos la preposición peri. Peri junto con tonomon lo encierran. Circunstancial, esa de entrada, qué maravilla. No me preocupo. Sigo, dendra, esa sí me quedó, pero hay otra preposición meta que me dice que lo que sigue, carpón, le pertenece. ¿Sí? Y ya vimos que tengo un kai que me dice lo que tengas a la derecha y lo que tengas a la izquierda del kai es idéntico en función sintáctica. Bueno, ellos ya la están escribiendo, ¿me está? Sí. Ajá, Kayaftonon Blepi. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar de tarea esta que están haciendo y la que sigue. ¿Por qué? Porque implica, ya lo hemos visto, pero quiero que traten de hacerlo solos porque les va a ver cómo lo resuelven. Sí, esta ya tiene más complicación, si se fijan, pero no es nada del otro mundo. A ver qué hacen, porque ¿por qué complicación? Porque tienen un dendra que puede hacer muchas cosas. ¿Saben cuándo hay un problema para mí importante? Cuando yo encuentro una palabra en alfa y el alfa puede ser nominativo o acusativo, los dos casos importantes. Y lo peor es que puede ser singular y plural. No me ayuda. Entonces, a ver qué hacen ustedes. Me van a hacer esa y la que siga, la ella, citos, callaputos, mene. A ver qué hacen. Y luego, les recomiendo muchísimo, ahorita vamos a leer, que vuelvan a escribir las que ya hicimos solamente en griego pegadito y la lean en griego, la traduzcan, obviamente van a tener que volver a revisar su texto y ya lo vuelven a hacer una y otra vez. Si lo aprenden de memoria es una maravilla porque se aprenden la sintaxis y el vocabulario, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahorita, nada más para terminar, es que yo les voy a leer oración por oración en español, lo que dice en español, para que vean cuál es el énfasis que van a hacer ustedes en el griego. ¿Sí? A ver si les sale.
Entonces dice, Tántalos en el Hades está. ¿Ustedes qué dicen en griego? No, fíjense el énfasis que yo dije. Exacto. Tántalos en el Hades está. ¿Y ustedes? Tántalos en Tojaidesti. Suena igualito. Por eso les digo, leer en griego no nomás es leer bien las sílabas, sino que estén comprendiendo lo que están leyendo, porque entonces hacen el énfasis perfectamente como en español. ¿Sí? Entonces otra vez, Tántalos en Tojaidesti. Ajá, Tántalos en el Hades está. Sí, aunque esté destrozando el orden. Ahora fíjense, vamos a leer la que sigue. Kayekei tetran menejei hipertesquefales. Sí, entonces no es lo mismo cuando leemos al principio sin haber analizado que cuando la volvemos a leer y ya estamos entendiendo. Entonces yo se las voy a leer ahora en español. Y allí una piedra, aunque esté haciendo el orden del griego, tiene sobre la cabeza. Y allí una piedra tiene sobre la cabeza. ¿Cómo dice en griego? Kayekei tetran menejei hipertesquefales. Sí, porque ya estamos entendiendo lo que dice. Y por último, en el lago camina. Muy fácil esa en griego. El limne de Baritse. ¿Sí? En el lago camina. El limne de Baritse. Bueno, pues entonces siempre estudien pues la parte morfológica, una revisadita, pero mucho más esta parte sintáctica, ¿verdad? Vuélvanla a hacer como si fuera la primera vez, y es cuando les salen las dudas o reafirman, etcétera. La próxima semana entonces nos vemos 29. Ajá.